El 16 de septiembre de 1810, el cura Miguel Hidalgo inició formalmente la Guerra de Independencia de la Nueva España. El 28 de septiembre entró en Guanajuato. Tomó Valladolid el 17 de octubre. Llegó a Cámbaro, donde se pasó revista general, dividiéndose en regimientos de 1000 hombres y ofreciendo a Hidalgo el sueldo de 3 pesos diarios. Reunidos en junta todos los oficiales, Hidalgo fue nombrado generalísimo, Allende capitán general, Aldama, Valleza, Jiménez y Arias, el que denunció la conspiración de Querétaro, tenientes generales, y a Ignacio Martínez, Abasolo, Ocón y José Antonio Martínez se les dio el grado de mariscal de campo. Después continuaron por Marabatío, Tepetongo, La Jordana e Ixtlahuaca. A su paso por los pueblos, haciendas y rancherías, se engrosaban sus filas, llegando a 80,000 hombres. En su entrada a Toluca no hubo ningún desorden, solamente un intento de saquear la casa de un español cuando el ejército estaba en camino para Lerma. El padre Valleza intervino y el incidente solo se redujo a insultos a García Conde, Ruy y Merino, que en calidad de prisioneros venían cómodamente en unos coches en la retaguardia de los insurgentes. El virrey Francisco Javier Venegas, informado de la entrada a Toluca por parte de Hidalgo, hizo salir para esa ciudad al regimiento de infantería de 3 villas, 2 batallones al mando del mayor José Mendívil, algunos centenares de dragones de España y otros piquetes de menor importancia, haciendo un total de 2000 hombres perfectamente armados y equipados a las órdenes del teniente coronel Torcuato Trujillo, joven militar que había venido con su comitiva. En esa división marchaba también Agustín de Iturbide, quien había salido de Valladolid antes de que fuera ocupada por el Ejército de la Independencia. La Ciudad de México quedó guarnecida con el Regimiento Urbano de Comercio, de patriotas distinguidos de Fernando VII y los provinciales de Toluca y Tulancingo. Las montañas que separan el Valle de México del de Toluca son la continuación de la serranía del Ajusco, y el Monte de las Cruces es un vasto y espeso bosque de pinos, cedros y abetos que cubre la ladera que cae hacia México en las llanuras de Lerma del lado de Toluca. El 27 de octubre, Trujillo salió de Toluca con el propósito de hacer un reconocimiento por la cañada de Ixtlahuaca, pero a las 7 de la noche se encontró con los fugitivos de un destacamento que había sido dispersado por los independentistas y se convenció de que el numeroso ejército de Hidalgo se aproximaba rápidamente y, no considerándose seguro en Toluca, dio marcha atrás, evacuó la ciudad y se retiró a Lerma. Así permanecieron los realistas durante todo el día 28, esperando ser atacados de un momento a otro por la calzada de Toluca. Pero el día siguiente, el 29, Trujillo, advertido por el cura Viana de Lerma de que los insurgentes se podían dirigir por el puente de Atenco al sur de esta ciudad, empezó a concebir serios temores por su seguridad y la de sus tropas. Entonces destacó algunas tropas para defender aquel punto e impedir el paso al enemigo. Pero las órdenes de Trujillo no se ejecutaron con puntualidad y su destacamento fue arrasado. Hidalgo había ocupado con su ejército a Toluca el 28 de octubre y concertado con Allende el plan de ataque que principió a realizarse el 29. Mientras que Allende ocupaba el puente de Atenco, arrollaba el destacamento de realistas y avanzaba por el camino de Santiago al sur de Lerma, gruesas bandas del ejército independiente llamaban la atención de Trujillo atacando el puente de aquella ciudad defendido por el mayor Mendívil. Sabiendo el jefe realista del paso de Allende por el puente de Atenco, comprendió inmediatamente el peligro en que se hallaba y dispuso retirarse al Monte de las Cruces, a fin de ocupar antes que los independientes las posiciones que le aseguraban su retirada a la capital. Las avanzadas del ejército comandado por Allende llegaron al monte media hora después que los realistas y sostuvieron por un largo rato un vivo fuego de fusilería. Los dos ejércitos pasaron el resto de la noche del 29 ocupando el ancho bosque, al lado el uno del otro y en espera del nuevo día para continuar las hostilidades. A las 8 de la mañana del 30 de octubre avanzó una columna de independientes por el Camino Real, entrando en combate con la vanguardia de caballería realista, la que logró rechazar a sus contrarios, haciéndoles varios muertos, heridos y prisioneros. En esos momentos, Trujillo recibió un oportuno refuerzo enviado por Venegas consistente en 2 cañones dirigidos por el teniente de navío Ustaris, 50 voluntarios mandados por el capitán Antonio Bringas y 330 mulatos y criados de las haciendas de Gabriel de Yermo y de José María Manzano armados de lanzas.
Eran las 11 de la mañana cuando una fuerte columna de ataque se movió con dirección al centro del ejército realista. La formaban 5 compañías del regimiento de Celaya, todo el regimiento provincial de Valladolid y el batallón de Guanajuato, con 4 cañones que iban a la cabeza de la columna. La retaguardia y los flancos iban cubiertos por el regimiento de caballería de Pátzcuaro, Reina y Príncipe y por un gran número de infantes y soldados de caballería, mal armados y en verdadera confusión. Todas estas tropas se pusieron a las órdenes inmediatas de Mariano Abasolo. Las masas de indios mal armados que cubrían los flancos de la columna de ataque fueron blancos de la artillería realista que barría filas enteras, sin que los demás no dieran muestras de retirarse fuera del alcance de las mortíferas descargas. Antes bien, enardecidos por aquella matanza, se lanzaron varias veces contra las posiciones enemigas, resueltas a tomar la artillería, descendiendo otras tantas, mermados por el certero fuego de los realistas. Allende, que dirigía la batalla por parte de los independentistas, comprendió que no era fácil forzar el paso y, comunicando con rapidez sus órdenes, dispuso ocupar las alturas cubiertas por el bosque que dominaban la meseta en que se habían hecho firmes los realistas. El capitán Bringas estaba herido mortalmente. Mendívil recibió otras heridas que lo obligaron a abandonar su puesto. Varios oficiales y centenares de realistas cubrían la meseta revolcándose en su sangre, y los soldados, cuyo desaliento era ya visible, empezaron a desmayar, hasta el grado de obligar a Trujillo a que oyera las proposiciones de avenimiento que sin cesar le dirigían los independientes en medio del estruendo del combate. Se prestó al fin a ello, pero para cometer la más torpe de las vilezas, pues fingiendo oír a los que se presentaron como parlamentarios, dejó que se acercaran y antes de que terminaran de hablar, mandó a hacer fuego a quemarropa, cayendo muertos muchos de ellos. Esta infame felonía, que había de ser condenada en la misma España, encendió un terrible furor en los independientes, que redoblaron sus esfuerzos para dar término al combate. Caía ya la tarde, los realistas en gran número yacían por tierra muertos o heridos, el parque se les había agotado y el único cañón que les quedaba, y con el que Mendívil defendiera el camino real, acababa de caer en poder de los independientes, que lo disparaban contra ellos. Entonces Trujillo, reuniendo los restos de sus tropas, emprendió violentamente la retirada hacia México, abriéndose paso con el arrojo de la desesperación. Su retirada se convirtió en presurosa fuga y lo abandonaron casi todos los que sacó del campo de batalla, quedando con 50 soldados y algunos oficiales, entre los que se hallaba Agustín de Iturbide. Con este triste séquito llegó el 31 a Chapultepec, desde donde envió el inexacto parte de su derrota. Se calcula que los realistas perdieron 2,000 hombres y los independientes un número algo mayor. Venegas fingió como si hubieran logrado una victoria para prevenir los fatales efectos que pudiera producir la completa derrota de Trujillo en los habitantes de la Ciudad de México. Fue grande la consternación de los partidarios de los españoles desde que se supo en la capital que Hidalgo, a la cabeza del numeroso ejército, había entrado en Toluca. La ansiedad fue en aumento durante 2 días, y el pavor se apoderó cuando la noticia de la derrota completa de Trujillo se difundió en la capital. Fue inmenso el terror. La ciudad entera se conmovió con la nueva de que el ejército de la independencia, vencedor en el Monte de las Cruces, acampaba a solo a una jornada de distancia. La gente acomodada ocultaba sus tesoros y alhajas, recordando lo que un mes antes había sucedido en Guanajuato, o los llevaban a la Inquisición y a los conventos de frailes y monjas. Las familias de los españoles, para quien era más grave el peligro, mudaban de casa con el objeto de escapar a las denuncias del pueblo o de sus enemigos, en tanto que en las iglesias y monasterios se rogaba por el exterminio de los herejes. El virrey, por su parte, adoptó rápidamente las medidas militares que exigía la defensa de la capital. Desde que tuvo noticias de la llegada de Hidalgo a Toluca, situó la tropa que podía disponer en las calzadas de Bucareli y La Piedad y alguna artillería de Chapultepec. El desasosiego era inmenso en la capital, a pesar de la serenidad y presencia de ánimo del virrey Venegas. Cualquier polvareda que se percibía por el rumbo del poniente causaba una inmensa alarma. Corrían los soldados a sus puestos, se cerraban las puertas y todos creían que había llegado la hora del asalto. En la tarde del 31 de octubre, un coche seguido de una pequeña escolta que traía bandera de parlamento, bajó por el camino de Coajimalpa conduciendo al teniente general José Mariano Jiménez y al mariscal Abasolo
portadores de un pliego cuyo contenido no se dio a conocer al público, pero que debió de ser sin duda una intimación hecha a Venegas por Hidalgo. Los parlamentarios fueron detenidos por el oficial que mandaba la guardia de Chapultepec y el pliego que traían se envió al virrey, quien nada contestó, ordenando tan solo que se hiciese volver a Jiménez y a Basolo. Y aún se dijo entonces que previno hacer fuego sobre ellos si no se marchaban inmediatamente. En aquella crítica circunstancia acudió Venegas a exaltar el fanatismo religioso del pueblo bajo y de las otras clases sociales. Era una vieja costumbre, en las grandes calamidades públicas, trasladar con gran pompa a la Virgen de los Remedios desde su santuario a la capital. En cumplimiento de lo dispuesto por el virrey, la imagen fue llevada procesionalmente la misma tarde del 31 a la Catedral Metropolitana, y aquel alto funcionario, poniendo a sus pies el bastón de mando y ciñéndole una banda, la declaró generala de las tropas realistas. El ejemplo de la capital fue seguido por las ciudades y pueblos de las provincias, y bien pronto fueron proclamadas generalas y ataviadas con la banda y el bastón las imágenes de más especial culto en cada una de ellas. El virrey también quiso trasladar a México la imagen de Guadalupe, pero no se pudo por la resistencia del cabildo de la colegiata. La idea de Venegas no produjo efectivamente más resultado que exacerbar estrafalarias ideas religiosas en la multitud. Más desacertado fue el proceder de Venegas al premiar algunos días después a los realistas que combatieron en la batalla del Monte de las Cruces. Firme en su propósito de rebajar la importancia de la derrota de Trujillo, concedió al regimiento de Tres Villas, que ya no existía, un distintivo consistente en un escudo que debían usar los miembros del mismo, y por tal motivo decía en una proclama a esos imaginarios soldados, pues todos ellos dormían ya en paz bajo los pinos del siniestro bosque. El mayor Mendívil fue premiado con el empleo de teniente coronel, el teniente Agustín de Iturbide con el ascenso a capitán, y el capitán Bringas, muerto el 3 de noviembre, se le hicieron solemnísimas exequias. El 2 de noviembre se supo en México que Calleja y Flón avanzaban a marchas forzadas al socorro de la capital, y poco después llegó la noticia de que el numeroso ejército independiente, levantado su campo, retrocedía lentamente hacia Toluca. Se alejaba el peligro. Los ánimos espantados y presas del terror más profundo durante varios días comenzaron a serenarse, y la ciudad capital del virreinato despertaba de una opresora pesadilla, y respiró más libremente y pronto recobró su aspecto normal y su animado y bullicioso movimiento. Los vencedores del Monte de las Cruces, después de contemplar el esplendoroso valle desde las cimas del sudeste, y de vislumbrar el dilatado caserío y las torres de la capital, emprendieron su retirada por el mismo camino que habían seguido en su movimiento de avance. Se dudó en México por algún tiempo de la exactitud de la noticia que anunciaba la retirada de Hidalgo, pues era difícil concebir que un ejército victorioso y fuerte de 80,000 hombres abandonara voluntariamente la cómoda conquista que parecía estar al alcance de sus manos, siendo esta nada menos que la primera ciudad de la Nueva España. Aún hoy, tras los muchos años que han pasado, no se logra establecer las verdaderas causas que obligaron a los jefes de la independencia, vencedora hasta entonces, a retirarse rumbo al interior, desdeñando alcanzar el fruto de sus precedentes victorias. Unos atribuyen tan inesperada resolución a la falta de plan, de sistema o de objeto determinado que caracterizó los actos de Hidalgo, o al aturdimiento que produjo en su ánimo el espectáculo de los numerosos muertos y heridos que cayeron en la batalla de las Cruces. Otros pretenden explicarla por los movimientos de Calleja y por la inacción de los partidarios de la independencia en la misma capital, que, amedrentados por la energía del virrey, no se atrevieron a moverse. Otros opinan que principalmente fue la falta absoluta de parque y la preocupación que tuvo Hidalgo de que, entregándose al saqueo de la ciudad, la causa de la insurrección quedara enteramente desacreditada y que no se podría compensar con las ventajas materiales que pudieran lograr. Ante la presencia de estas opiniones contradictorias y de las conjeturas más o menos fundadas que acabamos de citar, como la creencia de que al estar el hermano de Hidalgo y sus hijos en la capital, pudieran haber sido víctimas del virrey, hay que atender entonces al único documento oficial que ha dejado Hidalgo relativo a su marcha y que dice: esta retirada necesaria por la circunstancia, tengo noticia se ha interpretado por una total derrota, cosa que tal vez pueda desalentar a los pusilánimes, por lo que he tenido a bien exponerle esto para que informe a los habitantes de esa ciudad que la retirada mencionada no resultó más grave
que la pérdida de algunos cañones y unos 6 u 8 hombres que perecieron o se perdieron. Está reunida nuestra tropa y tengo montados y en toda disposición 40 y tantos cañones de A12 y 16 y otros calibres en diversos puntos, por lo que, concluidos los que se están vaciando y provistos de abundante bala y metralla, no dilataré en acercarme a esa capital de México con fuerzas más respetables y temibles a nuestros enemigos. Esto fue Los Hechos de la Historia. Yo soy Manuel Palomino.